¿Sabías que los científicos pueden reescribir el código genético de microorganismos como la Escherichia coli para convertirlos en pequeñas fábricas vivientes de biocombustibles? ¿O que la levadura se puede reprogramar para obtener un medicamento contra la malaria llamado artesinina? La biología sintética BIOS es una tecnociencia que se enfoca en la comprensión, diseño y construcción de nuevos sistemas vivos y sus componentes. Desde genes, proteínas o partes de una célula hasta organismos vivos y comunidades artificiales de microorganismos. Por ejemplo, la BIOS permite la creación de secuencias de ADN artificiales y sistemas biológicos. Su objetivo es generar sistemas biológicos sintéticos, sistemas BS, que realicen funciones de interés distintas o mejores a las que existen en la naturaleza. Las tecnologías de bioingeniería pueden cambiar drásticamente la vida humana, pero si se usan incorrectamente, también pueden tener un efecto negativo. Los beneficios de la biología sintética son innumerables e incluyen el reemplazo de energías contaminantes, una mejora notable en la productividad agrícola, la prevención de enfermedades nutricionales a partir del diseño de dietas más saludables y la creación de productos rentables, que no dañen el medio ambiente, como por ejemplo carnes alternativas, biocombustibles y materiales de construcción a base de hongos. Biocombustibles. Los biocombustibles es una invención de la biología sintética, que a diferencia de los combustibles fósiles, que al quemarse liberan dióxido de carbono, que permanece por mucho tiempo en la atmósfera, los biocombustibles basados en plantas tienen una emisión neutra de carbono, lo que significa que el carbono que libera al quemarse fue tomado del aire durante la fotosíntesis. Biocombustibles derivados de fuentes no alimenticias tales como algas, cianobacterias y pasto aguja idealmente serán producidos de una manera más eficiente, aliviando en parte la presión sobre la agricultura. Reemplazo de aceite de palma. El aceite usado para fabricar detergentes viene de las semillas de las palmas que crecen en la selva tropical húmeda. Una compañía belga, Ecover, usa una alga cuya secuencia de ADN ha sido cambiada en el laboratorio para producir el mismo aceite. La compañía, conocida por fabricar productos que no afecten el medio ambiente, anuncia que su interés en sustituir el aceite de palma por el fabricado en el laboratorio es proteger la terrible deforestación de la selva tropical húmeda, deforestación que tiene grandes consecuencias en el ecosistema y que amenaza la existencia de muchas especies en vías de extinción. Algunos de los beneficios más tangibles del diseño de moléculas en la biología sintética se encuentran en el campo de la salud humana. La malaria es una enfermedad que mata a más de 1 millón de personas al año y que afecta a otras 300 a 500.000. Se trata con artemisina, un químico derivado de una planta. El problema es que su cultivo depende de los cambios de clima y las variaciones del mercado, algo que no garantiza un producto estable y pone en riesgo miles de vidas. Con la biología sintética, la artemisina se produce en levaduras reprogramadas, asegurando un producto estable y de menor costo. Al igual que gracias a la biología sintética, se ha podido acelerar el desarrollo de fármacos y al mismo tiempo reducir los gastos. El amplio beneficio de la biología sintética en el descubrimiento de fármacos se puede ilustrar con un ejemplo reciente: el desarrollo de vacunas para la pandemia COVID-19, donde algunos investigadores recurrieron a una plataforma automatizada para la síntesis rápida de ADN, para generar vacunas candidatas para el virus SARS-CoV-2, mucho más rápido de lo que normalmente es posible. También las investigaciones de K2U, ingeniero biológico en la Universidad de Northwestern, están encaminadas a resolver el problema de los altos costos para las drogas contra el SIDA y la tuberculosis, usando células reprogramadas que las sintetizan con mayor eficacia. Cada día usamos cientos de materiales que provienen de fuentes no renovables y que son difíciles de degradar, como telas, fibras o plásticos. La biología sintética está ofreciendo alternativas tanto para la producción de nuevos materiales como para la degradación de materiales que tienen un gran impacto ambiental en la actualidad. Una de las compañías más representativas de la nueva ola de empresas en biología sintética es Ball Street, que ha creado fibras biodegradables con las mismas características de la seda de araña y el cuero animal, utilizando fermentación y sin el uso de un solo animal.
Burger King introdujo en algunos de sus restaurantes un Whopper sin carne que obtiene su sabor carnoso de una proteína vegetal diseñada. Estas innovaciones podrían facilitar enormemente el cambio a dietas menos perjudiciales para el medio ambiente. También podrían usarse para hacer más con menos. Riesgos asociados. También existen riesgos asociados a la biología sintética. Entre los primeros que generan el interés de las autoridades legislativas se encuentra la posibilidad de la creación intencional de patógenos con objeto de causar graves perjuicios a la población, la agricultura o el medio ambiente. Los estados nacionales podrían emplear la biología sintética con fines bélicos. Las naciones pueden reunir los conocimientos necesarios para crear dichos patógenos, así como concebir métodos para transformarlos en armas biológicas. La aplicación rigurosa de tratados internacionales efectivos y vinculantes, así como de otros acuerdos, cobra importancia para evitar esta situación. Con la creciente facilidad con la que se pueden manipular los organismos hoy en día, una realidad que confirma el reciente auge de la biología DIY, también denominada biología de garage, que es un movimiento de ciudadanos científicos interesados en experimentos de biología sintética que en la última década se ha convertido en un fenómeno internacional. A menudo, con poco conocimiento previo del campo, los entusiastas se reúnen en laboratorios improvisados para tomar cursos intensivos en biotecnología y realizar experimentos prácticos. El movimiento se expandió rápidamente, impulsado por las facilidades para encontrar en Internet protocolos sencillos y kits especializados. La regulación del uso de tecnologías de fácil acceso y bajo costo, como CRISPR, probablemente será un desafío para las autoridades. La alarma ante el posible uso de la biología sintética por parte de agentes no estatales con fines terroristas, es decir, bioterrorismo, es mayor. Los expertos en seguridad buscan métodos para impedir que el equipo, los reactivos o la información necesarias para crear patógenos llegue a manos de terroristas. Los expertos en guerra biológica proporcionan un dato tranquilizador. Por muy fácil que sea crear un patógeno, su transformación en un arma eficaz es muchísimo más difícil, por lo que muy probablemente requiera el empleo de recursos solo disponibles a una nación. Sin embargo, la guerra y el terrorismo biológicos no son las únicas preocupaciones. La biología sintética también plantea la posibilidad del bioerror o el error biológico, la creación y liberación involuntaria de algo nocivo. Sin duda, el error biológico no representa un riesgo completamente nuevo. Los biólogos pueden causar daños involuntarios de muy diversas maneras. Los organismos peligrosos pueden infiltrarse en el medio ambiente debido a accidentes en su contención por descuidos, fallos de sistemas o catástrofes naturales como un terremoto o una inundación. Implicancias económicas. Según la biología sintética, todo lo que se produce por plantas puede ser producido por microorganismos en un laboratorio. Lamentablemente, su implementación dejaría en devastadoras condiciones a las economías basadas en la agricultura, desestabilizando los mercados de productos naturales, distorsionando el comercio y eliminando los empleos de millones de personas. Productos afectados. Algunos compuestos biosintetizados ya están en el mercado y muchos otros se encuentran por salir. A corto plazo hay planes para isopreno de hule. Podría afectar la cadena de suministro tanto del hule o caucho sintético como natural. El sustento de unas 20 millones de familias de agricultores en pequeña escala, principalmente en Asia, depende del caucho natural. El mercado de isopreno tiene un valor de 2.000 millones de dólares por año. Artemisia, actualmente extraída por campesinos de Asia y África con un mercado de 90 millones de dólares por año. Azafrán. Irán produce aproximadamente el 90% del azafrán del mundo. Exporta a mercados en 40 países. Se calcula que 200.000 personas en el mundo trabajan en un cultivo de frijol de vainilla. Aceite de vetiver. Solo en Haití 60.000 personas dependen de la producción de vetiver. Implicancias ambientales. Producción de materia prima con el propósito de acelerarla y reducir el gran impacto ambiental que trae consigo. Por ejemplo,
La industria textil, que es uno de los mayores contaminantes, está buscando empresas como Pili, que usando la biología sintética crean los colorantes y pigmentos para ropa mediante fábricas celulares, dejando de lado los que usualmente provienen del petróleo y son en gran medida contaminantes. Al igual que se están creando muchos métodos nuevos de síntesis a partir de fuentes renovables, como el uso de metano para generar distintos químicos, a día de hoy se encuentran en el mercado productos biosintetizados, como ácido malónico para la industria farmacéutica y electrónica o BDO para producción de plásticos. La nueva agricultura celular tiene el objetivo de producir proteínas animales sin usar a los animales, usando la biología sintética para producir proteínas, grasas y hasta tejidos cultivados, en laboratorio, como alternativa a los productos de animales. Por ejemplo, en la compañía Clara se producen huevos sin gallinas. El punto de la agricultura celular es fabricar alimentos mucho más amigables con el ambiente y los animales. Se busca incluso controlar otras propiedades, como lo son la cantidad de proteína y colesterol, para crear alimentos cada vez más saludables. Implicancias sociales. Los poderes públicos y los científicos, los empresarios y emprendedores y los profesionales de los medios de comunicación deben ser responsables con su trabajo de forma que orienten sus acciones a favor de la comunidad y del interés en general que ésta tenga. La autorregulación y la transparencia son imprescindibles para lograr una prevención eficaz de los riesgos vinculados con la utilización de biología sintética y para la protección de los intereses de los consumidores mediante la participación ciudadana. La participación de los científicos, legisladores y grupos religiosos, seculares y de la sociedad civil deben llevar una comunicación constante sobre la biología sintética con los responsables de las políticas públicas y el público, al igual que deben atender con respeto las perspectivas propias de la biología sintética. La Comisión llama a que todos empleen un lenguaje claro y preciso, y sobre todo que eviten los típicos términos de moda como crear vida o jugar a ser Dios, dado que dificultan que exista una verdadera comprensión. Incluso se propone un mecanismo que esté bajo la supervisión de una organización privada para que compruebe las diversas alegaciones que existan. Además, se recomienda ampliar las actividades educativas para estudiantes de todos los niveles, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, entre otros grupos a cargo de organismos públicos, fundaciones privadas y organizaciones de base. La biología sintética plantea una serie de interrogantes y consideraciones éticas, ante todo porque su avance supone un cuestionamiento cada vez más intenso del límite o frontera existente entre máquinas y organismos vivos, pero la discusión está todavía en una fase inicial. Entre las características más interesantes de la biología sintética destaca su capacidad para plantear cuestiones éticas más allá del terreno acostumbrado de las consecuencias, como son los riesgos y los beneficios o la justicia. Los especialistas han estudiado cuestiones relacionadas con los límites apropiados al control de la humanidad sobre la naturaleza y sobre la creación o recreación de vida. En un proyecto de investigación del The Hastings Center 24 se exploraron varias de estas cuestiones, tras lo cual se concluyó que eran poderosas y se debían tomar en serio, y que mientras que la biología sintética se limitara a trabajar con formas de vida no más complejas que microbios unicelulares, dichas consideraciones no representaban un verdadero obstáculo ético. Esta situación podría cambiar en el momento en que la biología sintética adoptara formas de vida más complejas, especialmente de vida humana. La ingeniería biológica aspira a crear máquinas vivientes, con un comportamiento susceptible de ser programado y pronosticado de antemano. La biología aparecería literalmente como ingeniería y nada permitiría distinguir el funcionamiento de los seres vivientes del de los artefactos técnicos de fabricación humana. Pero aún así, si se logran crear estos organismos producto de la ingeniería biológica, diseñados para actuar como artefactos técnicos, ¿podrían llamarse vida? La posibilidad de crear vida sintética o artificial llama ante todo una profunda reflexión sobre la significación de la vida en general y a cómo deba tratarse aquella, la vida sintética en particular. La pregunta que se plantea es si la biología sintética produce verdaderamente vida. En sentido estricto, no puede afirmarse que la biología sintética haya logrado hacer realidad el viejo sueño de la ciencia de fabricar vida, pero es cierto que, frente a la ingeniería genética clásica, que se limitaba a transformar los organismos naturales implantándole genes de otros organismos, permite un nivel de intervención mucho mayor, actuando sobre los genes reguladores. La biología sintética permitiría alterar de manera radical los procesos y la estructura organizativa de los organismos. También es cierto que habría que asumir que si han sido creados artificialmente por alguien,
puedan ser propiedad de su creador, en sentido amplio. A diferencia de lo que ocurre con la naturaleza, donde los animales salvajes no son propiedad de nadie. Las comisiones de éticos y científicos sociales que se incorporan a los proyectos responden a una preocupación por la legitimación de un modelo de investigación científica a menudo guiado por grandes intereses corporativos. Se busca lograr una reflexión que interrogue los métodos y objetivos de la biología sintética, su modo de relacionarse con lo viviente y sus fundamentos epistemológicos y sociales, como técnica de producción material, porque así podrán sentarse las bases para el desarrollo de una nueva ética capaz de responder a los retos que plantean las prácticas de manipulación y control de organismos vivos en el marco de la incipiente bioeconomía. Diversas asociaciones ecologistas y grupos de la sociedad civil insisten en las responsabilidades de las empresas de biotecnologías ante posibles daños ambientales, de justicia global y de salud pública, así como en la necesidad de guiar la investigación por el principio de precaución y de prohibir toda intervención para cambiar la dotación genética humana. También se subraya la necesidad de informar sobre los riesgos y de promover la participación de la población en la toma de decisiones. La libertad del científico es al mismo tiempo su mayor riesgo. No es posible mantener las ventajas de la libertad, es decir, de la independencia, pretendiendo librarse de su responsabilidad. Así, nuestra relación con la libertad científica, antes que nada, supone vincularla intensamente con la responsabilidad. La biología sintética ha permitido dar cabida a un conjunto de principios regulativos que se han ido desarrollando de forma específica en este contexto tan particular. En relación con la seguridad de la biología sintética, se impone una vez más la tarea de gestión del riesgo como la mejor solución para las actividades y productos no expresamente prohibidos por la ley, pero que requieran un control y seguimiento incluido su potencial uso dual. Las actividades relacionadas con la biología sintética deben realizarse de forma gradual, paso a paso, en la medida en que la evaluación de las etapas anteriores, en términos de protección de la salud humana y del medio ambiente, revele que puede pasarse a la siguiente etapa con una seguridad razonable. Asimismo, han de evaluarse de forma individualizada, es decir, caso por caso. En definitiva, la ética de la biología sintética no puede limitarse a contraponer los potenciales beneficios y riesgos de la nueva disciplina, sino que exige tomar en consideración para quién serán los beneficios y quién tendrá que cargar con las eventuales consecuencias derivadas de los riesgos. Es necesario evaluar estos avances pensando a largo plazo, teniendo en cuenta el impacto de la ingeniería biológica sobre las relaciones que establecemos con lo viviente a nivel económico, de utilidad, simbólico y social. Todo el mundo tiene una parte de responsabilidad de la configuración del futuro de la humanidad. Ya hemos podido observar a lo largo del video lo mucho que la biología sintética nos ha proporcionado hasta el día de hoy, cambiando sin duda nuestro conocimiento de lo vivo y sus límites. En menos de una década ha logrado marcar dos de los hitos más importantes de la biología. Pero, ¿qué nos espera para el futuro? Sin lugar a dudas, la biomedicina será una de las áreas que más se beneficiarán con estos avances en campos como la terapia genética o la regeneración de tejidos, incluso permitiéndonos la obtención de fármacos inteligentes, los cuales tendrán como principal mecanismo la liberación controlada de un medicamento en una región específica del organismo. Incluso si nos transportamos a un futuro un poco más lejano, podríamos hablar de la clonación humana no reproductiva, capaz de sustituir tejidos, un futuro de cyborg con seres humanos ayudados por la ciencia y la tecnología a llevar una vida mejor. O la inmortalidad que de llegar a convertirse en realidad no sería otra cosa que el fin de la humanidad tal y como la conocemos. Existen muchas otras aplicaciones, desde monitorear y remediar la contaminación ambiental, manejar plagas y patógenos invasores, revivir especies en peligro de extinción y diseñar resiliencia contra el cambio climático, hasta habilitar nuevas estrategias para almacenar datos. La capacidad de aprender y aprovechar la tecnología que ya ha creado el mundo de los vivos ofrece oportunidades aparentemente infinitas. En conclusión, la biología sintética es una ciencia que aún se encuentra en vías de desarrollo en la actualidad, pero con un futuro muy prometedor, ya que se esperan grandes beneficios y aportes de esta para la sociedad, en áreas como la industria alimentaria y textil, la agricultura, el medio ambiente y sobre todo la medicina. Puede que la época en la que las enfermedades genéticas y el cáncer pasen de ser enfermedades incurables
a problemas médicos con una solución que no esté muy lejana, gracias a la biología sintética. Es probable que su campo de acción crezca de manera exponencial en la próxima década, con base a los nuevos desarrollos, patentes e industrias que están creando y desarrollando. Si bien esta tecnociencia promete muchos beneficios, también puede ser un arma de doble filo, dado que también pueden traer riesgos, peligros e incluso también algunas personas con malas intenciones pueden manipularla para su beneficio o para perjudicar a otras personas. Es muy probable que en un futuro, debido a su expansión por el mundo, se van a establecer ciertas medidas y regulaciones por el gobierno con respecto al buen uso de esta tecnología, para evitar en gran medida los posibles riesgos implicados a la biología sintética. Sin embargo, la falta de información y la manera de comunicar las ventajas y desventajas de esta tecnología es importante que se aborde, debido a que gran parte del cuestionamiento social proviene de la falta de conocimiento o simplemente se debe a un entendimiento distinto en términos científicos básicos. Por tanto, se vuelve fundamental que los gobiernos incluyan a los ciudadanos durante todo el proceso de decisión en relación al desarrollo de la biología sintética y los productos de la biología sintética. Pocas tecnologías son inherentemente malas o buenas. Lo crucial es el uso que hagamos de ellas. El poder controlar el futuro genético de nuestra especie es a la vez aterrador y maravilloso, y debemos ser capaces de decidir cuál es el mejor uso que podemos darle. True.